Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. ¿Cómo están? No solo como que están así. Eso, sí, Alegres de exactamente. estar en la casa del Señor. Venimos a dar gloria y alabanza a nuestro Señor. ¿Cómo les fue esta semana? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos bien, gracias a Dios, con altas y bajas como siempre en la vida, pero estamos aquí con vida todos, que es lo principal, gracias a Dios, con un día Así más que nos da el Señor. Vamos a comenzar nuestro servicio, por favor, con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado más de vida. Gracias, Señor, porque nos has dado un techo donde refugiarnos. Gracias, Señor, porque nos has dejado llegar a este lugar para venir a glorificarte y a exaltarte. Te damos gracias por todo lo que recibimos en la semana, Señor, y te pedimos, Señor, bendigas esta congregación, bendigas a nuestros pastores, guíalos, guárdalos, protégelos, Señor, de todo mal, ayúdanos y danos inteligencia para que nos sigan guiando, Señor, y nos den tu palabra también, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, vamos a leer Salmo 32. Del 1 al 11, por favor. ¿Listos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos en mí gemí todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ir allá. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espere en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén, buenas tardes. Es tiempo de adorar al Señor. Amén. ¿Dice amén? Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Y en Salmos 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundan aliento. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Amén. Gloria al Señor. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se abra y
en Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos han oído decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a tu nombre, Dios. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Colosenses 1:27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén.
Amén. Señor es bueno. Aleluya. Un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Damos Dios. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu muestra. Esos ojos brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el Hijo de Dios. Muestra esa luz que como estruendo resuena, y la santidad de su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el Hijo de Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el Hijo de Dios. Esa voz que como fuego resuena, y la santidad de Jesús vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el Hijo de Dios. Muestra esos ojos brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable
Bendito Padre, gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das constantemente de poder congregarnos, la libertad de congregarnos y el deseo de congregarnos. Tu palabra dice que tuyo es el querer como el hacer. Estamos acá por tu voluntad, estamos acá por tu gracia, porque has conquistado nuestros corazones, porque es verdad lo que tu palabra dice, con lazos de amor nos atrajiste a ti, nos sedujiste, decía el profeta, y nosotros nos dejamos seducir. Gracias por tan tremendo amor, por el perdón, y gracias por la oportunidad el día de hoy de poder escuchar tu palabra también. Habla en nuestras vidas y desde ya nuestros corazones, Señor, abiertos a tu verdad. No permitas que nada venga a entorpecer esta comunión entre tú y nosotros. Que nada sea más importante, que nada llame nuestra atención más allá que lo que tú tienes para nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y continuamos con la primera carta de Pedro. Estaremos leyendo del verso 10 al verso 16. Amén. Varios andan de vacaciones, aprovechando el día feriado de mañana, ¿no? Yo ya oré para que se les ponchen las llantas. Si están acampando, que se llenen de picaduras de moscos, de esas que se infectan bastante. Bueno, lo que sea, ¿no? Lo que sea para poder estar en comunidad alabando al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 16. Y Pedro aquí hace una exhortación a una vida en santidad. La exhortación que Pedro trae. Tienes tu celular encendido, por favor apágalo, para que puedas tener toda la atención en la enseñanza. Así, si alguien te llama, dile que te espere. Bueno, no le digas, hazlo esperar nada más. La semana pasada recordamos, Pedro, él está escribiendo a una comunidad que está fuera de Jerusalén, los expatriados. Sí, no olvidemos el contexto de esta comunidad. Está lejos de su tierra, lejos de la herencia, lejos de lo que Dios había prometido. Y en esa lejanía, sin esperanza de poder regresar a su tierra, sin esperanza de poder tener la evidencia de la bendición de Dios, que era la herencia en la tierra, Pedro les decía, la herencia mayor está en el cielo. Esto de la tierra era pasajero, pero hablábamos la semana pasada de la elección que Dios hace con nosotros. Somos elegidos, decía Pedro, ¿no? Y ampliábamos en eso. Así que si tú no te acuerdas o no estuviste, el video hoy está saliendo, cuando llegues a tu casa y mira, la elección, hablábamos acerca de ser elegidos y que eso implicaba ser perdonados, ser santificados y ser justificados. Decía Pedro que éramos criaturas nuevas para una esperanza viva. Y el día de hoy, Pedro continúa hablando de esta esperanza de gloria. Recuerden que Pedro está animando a estos hermanos que están fuera de su tierra, tan lejos de su lugar. Verso 10 en adelante, a manera de introducción, vamos a leer del 10 al 12. Los profetas, hablando de la esperanza, ¿no?, que Pedro les decía a ellos, hay una esperanza hablando de la eternidad. Y la esperanza se comunica a través del Evangelio. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, ¿a quiénes? A vosotros. Esta gracia es para nosotros, dice la Escritura, ¿no? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok, pues. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿ellos qué hicieron? Inquirieron, investigaron, ¿no? Abrieron los libros y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, dice Pedro. Y ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero las glorias que vendrían tras ellos. Y una de las glorias es tu salvación, tu redención, tu justificación, tu elección, tu santificación, tu perdón, tu liberación y la glorificación venidera cuando el Señor venga, ¿no?
Esas son las glorias que vienen después del sufrimiento de Cristo. Verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, esto que ustedes están entendiendo, los profetas entendían esto que se nos está revelando, esto que estamos entendiendo, esto no es para nosotros, decían los profetas, no es para nuestro tiempo, ¿no? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quién? Para nosotros. Eso nos llena de gozo, ¿no, mis hermanos? No se ven muy gozosos desde aquí. ¿Están alegres? Sí, Dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Las cosas que los profetas entendieron, descubrieron y supieron que no eran para ellos, sino que era para nosotros, son las cosas que se predican a través del Evangelio. Son anunciadas por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cuando alguien te predicó el Evangelio, mi hermano, o cuando alguien te predica el Evangelio, o cuando aquí se predica la palabra de Dios. Pedro dice que algo que tú y yo debemos entender es de que esto viene de parte del Espíritu de Dios, porque estamos leyendo su revelación. Eso quiere decir que esto hay que ponerle coco. No se vale quedarse dormido. Si alguien empieza a ir dormido, dale un codazo, porque se está perdiendo lo que viene del Espíritu de Dios. Y a eso venimos aquí, a ver qué dice el Espíritu Santo para nosotros, ¿no? Amén. Amén. ¿Están dormidos, no? No. Dice por el Espíritu Santo el Evangelio del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, estas cosas ni siquiera los ángeles pueden disfrutarlas. Son especialmente para los seres humanos, aquellos que han abierto su corazón para el Señor. Gloria a Dios. Y aquí en lo que continúa Pedro es donde nos hace este llamado a la santidad. Verso 13 dice, por tanto, o sea, ya que sabes que eres elegido, ya que sabes que has nacido de nuevo, ya que sabes que hay una esperanza viva esperando por ti, ya que sabes que hay una eternidad para ti, ya que sabes que todo esto lo planificó el Espíritu de Dios, el verso 13 inicia diciendo, por tanto, o sea, ya que tú tienes claro todo esto, y viene la instrucción. Acá la instrucción para nosotros, mis hermanos, llamados a una vida santa. ¿Ok? Santo sabemos que quiere decir cortado, separado. Lo que nos empuja es ser diferentes. Lo que Pedro está a punto de decirnos es de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que ser diferentes y tenemos que actuar como que estamos separados de algo. Es el mundo, el pecado. Si las características anteriores, las que vimos la semana pasada y las que nos anunció Pedro ahorita en los primeros 2 versos que leímos, si esas características son legítimas, si esas características las creemos, si las vivimos, entonces, dice Pedro, lo que continúa aplica a tu vida y a mi vida. Por tanto, ya que tenemos esto claro, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así que si ustedes tienen estas verdades sembradas en sus corazones, entonces, mis hermanos, dice Pedro, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Ceñidos los lomos es el ropaje que ellos usaban cuando se amarraban ese ropaje que les colgaba tanto. La idea de amarrarlo es tener la libertad para ponerse en acción. Vamos a trabajar, se amarraban su ropaje para que no estorbe y se ponen a trabajar. Esa es la idea que Pedro está dando en cuanto al entendimiento. Este llamado que Pedro está haciendo, un llamado a la santidad. La santidad, mis hermanos, tiene que ver con nuestro entendimiento. La santidad tiene que ver con lo que tú piensas. Mantente alerta y en la acción, está diciendo Pedro, en cuanto a los pensamientos que están en tu mente. La santidad a la que somos llamados tiene que ver con lo que tú y yo pensamos, con lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, todo lo que tiene que ver con nuestra mente. ¿Recuerdas que Pablo decía
que todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, todo su conocimiento anterior, antes de Cristo, cuando vino a conocer a Cristo, todo eso lo tenía, decía él, por basura. La transformación, la santidad que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente tiene que ver con un cambio de mentalidad, con una transformación con lo que tú piensas. Tú no puedes tener el mismo tipo de pensamientos que tenías antes de Cristo, no pueden ser los mismos que tienes ahora después de Cristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. No, tienes que ceñirte los lomos del entendimiento. Pablo en Romanos 12 decía: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo mismo que Pedro está diciendo aquí: cíñanse los lomos del entendimiento, aprieten el entendimiento, pongan a trabajar, en otras palabras, el entendimiento. Oseas 4:6 decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi hermano, la santidad a la que somos llamados tiene que ver con aquello que está dentro de nuestra mente. En nuestra mente hay una batalla constante. Los graves problemas del pecado, mis hermanos, tienen que ver o inician en nuestra mente. Una mente perezosa, una mente indisciplinada, una mente negligente, fácilmente cae en pecado. Una mente que no está ocupada en las cosas del Señor es una mente que se va a ocupar en las cosas que no son del Señor. Y una mente ocupada en las cosas que no son del Señor va a terminar pecando. Por eso Pedro dice: cíñanse el entendimiento. Una mente negligente, mis hermanos, se frustra, entra en ansiedad, entra en depresión. Así que es necesario que filtremos los pensamientos. Es necesario que todo aquello, mi hermano, cuando tú estás escuchando música, aunque tú digas: yo no escucho música nada más para oír el ruido, bueno, esas palabras entran en tu subconsciente. Cuando tú prendes la televisión y dices: nada más para que haya ruido en la casa porque no me gusta que todo esto esté en silencio, bueno, lo que ahí se está diciendo está llegando a tu subconsciente. Porque todo aquello que no entra por la razón, aquello que no está siendo filtrado por la razón, entra al subconsciente, porque el subconsciente no va a perder nada de lo que está en su alrededor, y entonces va después a repasar aquellas cosas a las que tú no les pusiste atención. Y es así como nuestra mente muchas veces es manipulada y manejada. Pedro dice: ceñíos vuestros lomos de entendimiento. Hay que filtrar los pensamientos. Todo pensamiento que llegue a nosotros tiene que ser filtrado, tiene que ser pasado por la palabra de Dios. Esa vocecita que a veces te habla y te da razones por las cuales no hay que perdonar, tú sabes que no es la voz de Dios. ¿Sabes cuando sabes que hay que dar un perdón? Pero tienes 1.000.000 de razones por qué no hacerlo. Bueno, esas razones no vienen de Dios. Porque claramente la Escritura nos exhorta a dar perdón. ¿Sí? Todo aquello que va en contra de esa voluntad no está en la voluntad de Dios. Y esos son pensamientos que nosotros dejamos entrar a nuestra mente. Esa vocecita que alimenta nuestra amargura, eso no es de Dios. Eso que le prende más chispa a nuestro enojo, eso no viene de Dios. A veces nos detenemos a hablar con la serpiente también. Cuando vamos manejando en silencio, estamos en la cama meditando, a veces no hablamos con Dios. A veces hablamos como Eva allá en el huerto de Edén con la serpiente. Esa vocecita que te dice: no es tan grave pecar. Otros lo hacen peor. Esa voz no es de Dios. Tú y yo tenemos que filtrar nuestros pensamientos. Y Pedro dice: cíñanse el entendimiento. Hay que filtrar deseos, hay que filtrar decisiones, hay que filtrar juicios a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre recto en
en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nuestros juicios son sabios y justos en nuestra opinión, pero es Dios el que pesa el corazón. Proverbios 21:2. Así que hay que filtrar y poder identificar la voz de Dios y la voz que no es de Dios. Primer punto en nuestro llamado a la santidad. La santidad tiene que ver con lo que tú pienses. La santidad tiene que ver con lo que tú pienses. Así que si tú quieres ser santo al Señor, cuidado con lo que hay en tu cabecita. Continuamos en el verso 13. Dice Pedro: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios y esperad por completo, no medio esperes. No, es esperar por completo. ¿En qué? En la gracia que os traerá. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado. Esperanza, ¿no? Entonces, sed sobrios y esperar por completo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La santidad, mis hermanos, segundo punto, la santidad tiene que ver con el dominio propio. Cuando tú no eres paciente, cuando tú no puedes esperar y tomas acción, tú no tienes dominio propio. Lo que le pasó a Sara cuando no podían hacer, cuando no venía el hijo que el prometido ansiosamente llama a Abraham y le dice: bueno, pues acuéstate con la sierva, con Agar, y ahí va a nacer el hijo que Dios prometió. Y asunto arreglado. ¿Para qué seguir esperando? Tomamos acción, ¿no? Bueno, una persona que no espera, que actúa, no tiene dominio propio. La santidad tiene que ver con dominio propio. ¿Por qué? Porque aquí Pedro usa una palabra que dice ser sobrio. Y para poder entender mejor esta palabra, ¿de qué es ser sobrio? Bueno, alguien que está ebrio está siendo controlado por una fuerza externa negativa, por el alcohol, digamos. Entonces el que está sobrio está del otro lado, no está siendo controlado por una fuerza negativa externa. Quiere decir que debemos nosotros tener dominio propio, autocontrol. Eso es lo que Pedro nos está llamando aquí cuando dice ser sobrios. Tengan la capacidad de dominarse, de autocontrolarse, y manténganse esperando. Esperen por completo en aquello que el Señor traerá. Dominio propio, autocontrol. El dominio propio, mi hermano, es el fruto del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Y hay otras 8 virtudes aparte del dominio propio: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. El dominio propio es fruto del Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios en nosotros produce la capacidad de autodominarnos, de tener dominio propio. Esto nos empuja a estar alertas, a estar vigilantes y a estar cuidadosos. ¿De quién? ¿De quién nos cuidamos? ¿De quién se tiene que cuidar el creyente? Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra lucha no es contra un semejante. Tenemos una guerra, pero no contra un semejante, dice Pablo a los Efesios. Dice, sino que es contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, o sea, de este tiempo, de esta forma de vida, aplica también, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice, tenemos una lucha, estamos en guerra, pero no es contra un semejante, no es contra carne y no es contra sangre. Entonces, cuando la Escritura nos llama a estar alertas y velar, no es cuidarnos de alguien semejante, es cuidarnos del diablo y sus espíritus inmundos que intentarán hacernos caer, y cuidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. La santidad tiene que ver, mis hermanos, con el dominio propio.
Y la santidad de este mismo verso nos decía que tiene que ver con lo que tú y yo esperamos. Pedro decía, esperar por completo en la gracia. Y eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él va a regresar por su iglesia. Entonces, como Él va a regresar, nosotros debemos vivir en santidad. La santidad tiene que ver con lo que tú... Si tú no esperas a Cristo, mi hermano, no hay ninguna razón tan fuerte para que tú digas, tengo que estar bien. Porque en tu corazón, bueno, tu mente, tu corazón, como queramos verlo, nos debiera empujar a vivir en santidad, porque Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Y queremos que nos encuentre sin mancha y sin arruga. Pero si tú y yo no estamos esperando al Señor, bueno, nos vale un pepino lo que hagamos hoy. De todas maneras, Cristo no viene. Y cuando Él venga, y cuando yo veo un relámpago por ahí en ese momento, yo digo, Dios mío, perdóname por favor. No funciona así. Tú y yo tenemos que estar alertas, despiertos, vigilantes. Porque el Señor viene. Como un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. La santidad tiene que ver con lo que tú esperas. Pedro decía, esperen completamente en esa gracia de Dios. ¿Estás esperando tú al Señor, mi hermano? La santidad en la vida da testimonio de que esperamos al Señor. Pedro está diciendo en nuestro llamado a la santidad. El que es creyente espera a su Señor. Verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como un hijo obediente. Ustedes tienen hijos y ustedes saben cuando un hijo es obediente y cuando uno es desobediente. Los que tienen 2 o 3 pueden comparar, pero cuando tienes uno, ese va a jugar los dos papeles. A veces es obediente y a veces es desobediente. Bueno, Pedro está diciendo, como son los hijos obedientes, no se hagan a la forma, no os conforméis, no tomen la forma ¿de qué? La forma que los deseos que ustedes antes tenían en su ignorancia. Los deseos antiguos lo que buscaban era darnos una forma. Y Pedro está diciendo, ustedes no deben ceder a la forma que le querían dar los deseos antiguos. ¿Cuando estaban cuándo? En su ignorancia. La santidad, mi hermano, mi hermana, también tiene que ver con nuestras luchas. Todos tenemos nuestras luchas. Hay algo que nos quiere dar forma y tú y yo tenemos que pelear contra ese algo para no tomar esa forma. No os conforméis, dice, no se hagan a la forma de esos deseos. Hay una lucha constante en cada uno de los creyentes. Una lucha diaria contra algo que les quiere dar una forma que no es la forma de Dios. La carne, mis hermanos, les tratará de llevar y arrastrar lejos del Señor. Pablo decía, hay una lucha dentro de mí. Las cosas que quiero hacer no las hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Es esta lucha interna a la que Pedro nos está llamando en la santidad, a no tomar la forma de esos deseos. Ya nos había dicho, hay que filtrar los deseos, porque nuestros deseos intentan darnos una forma, ¿no? Y algo que Pedro decía aquí también es de que esa forma de vida antigua era el resultado de nuestra ignorancia. No conocíamos, no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. O sea que ahora, mi hermano, ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Por eso el pecado en el creyente no es un pecado de ignorancia, sino que es una clara rebelión contra el Dios que lo creó. Entonces la Escritura dice, mejor le hubieran conocido, porque el pecado en el creyente ya no es por ignorancia. Ya sabemos que está mal. Entonces es una clara rebelión contra nuestro Creador, contra nuestro Señor. Eso no me importa lo que tú digas. Voy a hacer lo que
mi corazón desea hacer. Y tenemos frases bonitas como sigue tu corazón. Cuando el corazón es engañoso, dice la Escritura. No sigan su corazón, mis hermanos. Sigan la voluntad de Dios. Amén. So, el pecado del creyente ya no es un pecado de ignorancia, porque ya sabemos quién es Cristo. Y ya sabemos que nos perdonó de nuestros pecados. Y ya sabemos que hemos sido justificados delante del Padre por nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos que hay un cielo esperando por cada uno de nosotros. Y sabemos que el Espíritu de Dios está habitando en nosotros. Entonces, con todos esos pros, Pedro dice, no, ustedes están capacitados para no dejarse moldear por los pensamientos antiguos. La santidad tiene que ver, mi hermano, mi hermana, con lo que dejamos que nos venza o con lo que vencemos. La santidad tiene que ver con lo que tú dejas que te venza o lo que tú estás venciendo. Verso 15, ya vamos a terminar, no sé que ya tienen hambre. Verso 15 dice, y esta es la llamada a la santidad, recuerda, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es este que nos llamó? Amén. Él fue el que nos llamó, así como Él es santo, dice, así sean ustedes también santos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Los domingos? ¿El viernes? ¿El sábado? Sed santos en vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Toda la manera de vivir. No la manera de vivir el domingo. No la manera de vivir en el santuario, en este lugar. No, es la manera de vivir en la casa, en el hogar. Es la manera de vivir con nuestros semejantes. Es la manera de vivir con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con la suegra, con el suegro. Sed santos en toda la manera de vivir. En el trabajo, cuando tienes un jefe insoportable, la Escritura dice, tienes que ser santo. Tienes que ser santo ahí. Yo no dije, ay, no veo tan difícil. Bueno, Pedro dijo, es que ustedes tienen un montón de herramientas que les pueden ayudar a vivir en santidad. Cuando apareció una imagen no correcta en tu celular porque andabas viendo la internet y te apareció algo ahí y no te quedas viendo, la quitas porque sabes que es pecado. Tentación, toda nuestra manera de vivir. Dice la Escritura que debemos nosotros ser santos, porque si así fue el que nos llamó, así es el que nos llamó, es santo. Verso 16, porque escrito está, dice Pedro, y esto no es nada más mi idea, dice Pedro, no, esto está escrito en la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. La santidad, mi hermano, tiene que ver con darle honra al que nos llamó. Somos santos porque queremos honrar al que nos llamó. La santidad, mi hermano, para el creyente no es una opción. La santidad no es un, hermano, sería bueno que anduviera usted en santidad. No, eso no es lo que la Biblia dice. No es, me gustaría que su vida diera mejores frutos espirituales. No es lo que la Biblia dice. Para el creyente no es una opción la santidad. Para el creyente la santidad es una necesidad, es una urgencia. Tiene que vivir en santidad. Esa es la iglesia, eso es lo que quiere decir apartados. Tú y yo tenemos que vivir apartados del mundo, cortados del mundo, separados del mundo. Por eso no tenemos que pensar como el mundo piensa, no tenemos que soñar como el mundo sueña, no tenemos que anhelar como el mundo anhela, no tenemos que defendernos como el mundo se defiende, no tenemos que actuar como el mundo actúa, no tenemos que responder como el mundo responde, porque somos santos. Somos diferentes. No somos como el resto. Somos hijos de Dios. Y el que nos llamó es santo, puro y perfecto.
Y entonces Pedro dice, así tienen que ser ustedes. Y no solamente lo digo yo, dice Pedro, la Escritura nos dice, sean santos como yo soy santos. Jesucristo también dijo en el Sermón del Monte, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ese es el llamado que Pedro le hace a la iglesia, un llamado a la santidad. Te voy a leer 3 versos bíblicos si los quieres apuntar. Primera de Tesalonicenses 4:7. Este es Pablo escribiendo. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos llamó a tener una vida de pecado, de inmundicia, no. Dios nos llamó a tener una vida en santidad. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la misma esperanza que Pedro está hablando, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, el Señor. Dice Juan, el que tiene la esperanza en su corazón, se purifica de la misma forma, así como Él es puro. Santidad, fuimos llamados, mis hermanos. Y el último va directa a la yugular. Hebreos 12:14. Casi que me dan ganas de mejor no leer. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más hay que seguir? La santidad. Y Hebreos dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ni te apuntes, porque no vas. Sin la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso Pedro pone una urgencia en la santidad. Pablo pone una urgencia en la santidad. Juan pone una urgencia en la santidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Quién subirá a tu santo monte?, decía el salmista. El limpio de manos y de puro corazón. ¿Quién llegará a ese lugar? El limpio de manos y de puro corazón. Como hijos obedientes, nosotros debemos honrar a nuestro Padre. Mis hermanos, la santidad a la que somos llamados tiene que ver con lo que piensas, tiene que ver con lo que te controla, tiene que ver con lo que esperas, tiene que ver contra lo que luchas y tiene que ver con aquel a quien tú honras. Elementos necesarios en nuestra mente y en nuestro corazón claros para vivir nuestra vida en santidad. Una lucha constante. Debemos vivir en santidad. Nos dio su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nos limpió con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido ya lavados. Fuimos elegidos. ¿Sabes qué hay detrás de todo esto, mi hermano? Es de que la Escritura está afirmando que estas cosas que a nuestros ojos parecen imposibles, la Escritura lo que nos está afirmando es de que esto, el creyente en el Señor, es capaz de vivirlo. Porque esta es la obra de Dios en el corazón del creyente. El creyente tiene estas capacidades. Tú y yo tenemos que esforzarnos, limpiar nuestra forma de pensar, de ver la vida, meter información bíblica, porque Pablo es claro, es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Si es ahí donde se están originando muchos de nuestros males, si es en lo que pensamos donde muchas de nuestras tentaciones están tocando a la puerta de nuestro corazón, si es a través de nuestros pensamientos, mis hermanos, todo lo que nosotros nos está empujando a fallarle al Señor, a no honrar su nombre, a no buscar su misericordia constante, a no acercarnos a Él en oración y seguirle buscando al Señor, sí, es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar. Pablo en Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y cómo le hacemos, Pablo? No se hagan, no se conformen, ¿no? La misma palabra de Pedro, no se hagan a la manera de este siglo, al pensamiento, a la moda, a la forma de este tiempo que vivimos. Sabemos que es pecaminoso. No os conforméis a este siglo. Y da la clave: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que nosotros tenemos una forma de entender la vida, pero esa forma de entender la vida tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada. Esa ya está, ya caducó, ya expiró. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas. Una forma nueva de pensar, de ver la vida, una forma nueva de entender la vida, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando eso suceda, dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para que nosotros podamos disfrutar la buena voluntad de Dios. Bendiciones, hermanos. Te bendiga. Amén. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueron primero a vosotros y preparad primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como existencia nuestra. También segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y da semilla al que siembra, al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará. Para que estés enriquecida en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de a nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la existencia de nuestra administración, glorifica a Dios por la obediencia que profetáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de nuestra contribución para ellos y para todos. Amén. 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 Demos gracias al Señor por nuestras ofrendas, mis hermanos. Gracias, Padre Santísimo, porque hoy, Señor, nos diste el entendimiento, Señor, de tu palabra, Padre mío. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Hoy te traemos nuestras ofrendas con mucho amor, Padre Santo, y nuestros diezmos, Padre Santísimo. Recíbelos, Padre, con mucho amor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está pasando por una situación difícil, Señor, que te vean tu mano en ellos, Señor, para que sigan adelante, Padre Santísimo. Bendícelas y bendice también nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Te gustaría obtener este devocional por escrito? En la descripción del video encontrarás un link que te guiará a la página de PayPal. Ahí podrás obtenerlo por una mínima donación. Gracias por ser de bendición a este canal. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá
a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.